En México existe el llamado tianguis, que todos traducen como mercado, mismo que tiene la particularidad de ser un mercado semifijo que se coloca en plena calle o plazas públicas durante un día a la semana, desapareciendo al día siguiente. El actual tianguis es una deformación al castellano de la palabra original de la que derivó este, palabra de origen que pertenece al idioma náhuatl, misma que pronunciada correctamente es la de Tianquistli. Tianquistli, que no solo identificaba un mercado itinerante en esa época, sino también a una constelación en el cielo prehispánico. Así es, una constelación fue denominada Tianquistli. Esa agrupación de estrellas aún podemos verla en nuestros días, pero es mejor conocida por todo el mundo por su nombre derivado del griego. Nos referimos a las llamadas Pléyades, las 7 hermanas o M45, visibles aquí. La prueba de que las Pléyades griegas corresponden al Tianquistli náhuatl la tenemos en este documento cuya autoría se debe a Fray Bernardino de Sahagún. En su texto se plasmó ya con la utilización del alfabeto europeo y en el náhuatl la palabra que identificaba esa constelación. Al comparar la constelación original con la imagen plasmada en dicho documento, se vislumbra una gran similitud. Por supuesto que a simple vista y sin tener conocimientos astronómicos, la sensación que da es de un conjunto de estrellas muy cercanas unas de otras, vistas claro desde el plano de vista terrestre. Y de esa cercanía se derivó, por lo menos para los grupos de habla náhuatl, la denominación de Tianquistli, ya que al comparar el Tianquistli de la Tierra con el del cielo, existe una gran aglomeración de personas y estrellas respectivamente, cercanas casi hombro con hombro. Y por esa similitud, trasladaron la palabra Tianquistli a esas estrellas para identificarlas, queriendo dar a entender un amontonamiento no de personas ni de mercancías, pero sí de estrellas. Ahora, ya sabes que la palabra Tianquistli y su castellanización a tianguis no solo representaba los mercados ambulantes. Gracias por su atención, suscríbete al canal y nos vemos en la siguiente entrega.